Estamos muy contentos en este día. En el día de ayer tuvimos una linda experiencia. Nos montamos en vehículo, ¿verdad? Y recorrimos más de 200 kilómetros para encontrarnos ahí con un grupo de los hermanos que están conectados con nosotros aquí en Dominicana. Nos referimos a Luis Polanco, Alexis Merlín y nuestro querido hermano Danilo Rodríguez. Almorzamos con ellos y tuvimos una linda experiencia en el día de ayer. Conocimos a doña Carmen, la esposa de nuestro hermano Danilo Rodríguez, y tuvimos un almuerzo espectacular ahí, ¿verdad? En la oficina de trabajo de nuestro hermano Danilo, y la verdad es que la pasamos muy bien. Así que Dios les bendiga, les siga dirigiendo de manera especial. Ahí fuimos también, los motivamos para que arranquen también sus grupos pequeños, y estamos muy contentos de poder haber pasado todo este día de ayer, ¿verdad? En esta jornada. Así que queremos también aprovechar, ¿verdad? Siempre ustedes van a sentir que lo presionamos mucho, pero aprovechamos aquí para hacer un poco de marketing y animarlos a ustedes a hacer sus grupos pequeños, a conectar con las personas, ¿verdad? A visitarlos, a compartir con ellos y también animarlos a compartir la palabra de Dios. Hay un gran gozo cuando nosotros iniciamos los grupos pequeños y cuando eh, vemos que las personas también se gozan en escuchar el plan de salvación, y usted se va a sentir sumamente animado como cristiano en el momento en que usted tenga, ¿verdad? Varios amigos o relacionados estudiando la palabra de Dios. Y es un gozo, ¿verdad? Todo el plan de testificación que Dios ya ha establecido en su palabra, pues llena de gozo al creyente. Para nosotros es un momento muy especial cuando estamos compartiendo la palabra de Dios. Y es por eso que ustedes ven que nosotros pues no descansamos, estamos ahí como la bestia Apocalipsis, que no tiene reposo ni de día ni de noche, compartiendo la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos en esta mañana. Hoy continuamos con la segunda parte del tema del juicio de las obras. Y en el tema de hoy, el objetivo básicamente es darle respuesta a la pregunta: si la salvación es por la fe, ¿por qué Dios juzga las obras? Aquí vamos también a enseñar que las obras que pasarán el juicio de Dios son aquellas producidas por su Santo Espíritu en nosotros. Y esto también es un tema muy interesante, porque en realidad hemos dicho a través de todo el programa que la obediencia o el accionar del cristiano, ¿verdad? Es una obra del Espíritu de Dios. Es un fruto de nuestra salvación. Las obras no me salvan, pero dan evidencia, dan testimonio de que yo permanezco en la salvación que ya he aceptado en Cristo Jesús. El texto de la oración se encuentra en Mateo 6:14 y dice: por tanto, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y la cita, ¿verdad?, de la oración la encontramos en el camino a Cristo. Dice: cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como nosotros esperamos ser perdonados. Así que aquí en el camino a Cristo, nuestra querida hermana Helen White nos recuerda, ¿verdad?, que es importante que nosotros perdonemos, perdonemos. Así que si usted quiere tener una dinámica de oración, haga una lista de todas las personas que todavía usted tiene algo pendiente, ¿verdad? Algo que no se ha resuelto,
Si hay alguna persona que usted tiene que perdonar, entonces llámela, ¿verdad? Llámela y llévele, ¿verdad? Algún regalito, ore con esa persona, dígale, mira, durante mucho tiempo yo no me he sentido bien contigo, he albergado estos sentimientos y, y la verdad es que yo necesito eh, que arreglemos las cuentas. Entonces, desarrolle un espíritu de perdón y también eh, anímese a mediar entre hermanos que usted sabe que están en conflictos y ayúdelos también para que ellos puedan entender la importancia de perdonar, porque eso nos quita un gran peso de arriba y así podemos orar libremente a nuestro Dios. Quiero presentarme también delante de Dios para que nos dirija en el Espíritu su palabra en esta hora. Querido Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, por la gran salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. En esta hora, oh Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados y pedirte también que tú nos des un espíritu de perdón. Que si hay alguna cuenta pendiente por perdonar de parte nuestra, algún amigo, alguna amiga, algún relacionado, que tú nos des la sabiduría, el tacto, el ánimo pronto para que podamos acercarnos a las personas con las cuales tenemos diferencias y poder entrar en una comunión de nuevo con cada una de ellas. Enséñanos a perdonar, oh Dios. Ayúdanos cada día a permanecer en ti. En esta hora queremos pedir la dirección del Santo Espíritu en tu palabra, para que tu palabra también nos conforte, nos anime y nos garantice la esperanza de la salvación eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado te pedimos estos favores. Amén. Bien, el texto relacionado hoy con el tema del juicio de las obras, parte 2, Mateo 16, 27, nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que, como siempre, tenemos aquí un pequeño resumito de lo que vimos en el tema anterior. En el estudio anterior vimos cómo la Biblia presenta la verdad del juicio de Dios al final del tiempo, donde los impíos son condenados o quedan condenados y los creyentes son favorecidos recibiendo el reino. Vimos algunos roles en la dinámica del juicio. Decimos que Dios es el juez, lo vimos en Salmo 56. Cristo es nuestro abogado. El enemigo, pues, es el acusador, el que acusa, obviamente, a los creyentes. Los testigos son los ángeles. Nosotros somos los acusados, los que hemos aceptado a Jesús como el Salvador personal. Somos los acusados de día y de noche frente al trono de Dios, porque el enemigo no quiere, ¿verdad?, que alcancemos la salvación. Ahora, en el juicio de Dios, los impíos no se presentan porque ya han sido condenados. El acusador no actúa contra ellos y tampoco cuentan con un abogado. Cuando nosotros hablamos en el Evangelio de una persona que ha rechazado el Evangelio, en realidad esa persona ya está condenada. No tiene nada que buscar en el juicio de Dios, porque decíamos que en el juicio Dios va a entregar el reino a los creyentes. Entonces, quien acusa, acusa no a los impíos, porque si los impíos están perdidos, ¿para qué Satanás lo va a acusar? Eso es lo que él quiere, condenarlos. Entonces, ya ellos están condenados. Entonces, es interesante porque eh, en el juicio, los impíos ni aparecen en el juicio, ni tienen un abogado que los defienda. Si ustedes se lee, por ejemplo, en Salmo 1:5, ¿verdad? Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y aquí hay lo que se llama en la Biblia el paralelismo de las líneas. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa paralelismo de las líneas? En los salmos usted encuentra mucho las frases que se repiten de forma distinta
solo para enfatizarlo. Por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí tú tienes un paralelismo. Está diciendo las dos oraciones dicen lo mismo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y abajo dice, de Jehová es el mundo y los que en él habitan. Está diciendo lo mismo, sencillamente en el formato, ¿verdad? Poético, se está enfatizando nuevamente el mismo concepto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Los malos no se levantan en el juicio, los pecadores no se levantan en la congregación de los justos. Quiere decir que el juicio de Dios es lo que la Biblia llama la congregación de los justos. Es el momento en que los justos reciben, ¿verdad?, el decreto de salvación y reciben el reino, como decía Daniel. Y es por eso que el salmista eh, conecta el juicio con el evangelio de una manera positiva. O sea, es una buena noticia el juicio, porque es en el juicio donde nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, entonces vamos a recibir, ¿verdad?, el reino eterno. Eh, este Apocalipsis 12:10 declara que Satanás acusa a los creyentes día y noche. Y es lógico pensar que el acusador no tiene nada que decir en contra de aquel que ha rechazado la salvación en Cristo. Quiere decir que las personas que rechazan el Evangelio no se presentan en el juicio porque sencillamente ya están condenados. Y Satanás no va a acusar a una persona que ya está condenada, no tiene sentido. O sea, ¿para qué lo va a acusar si ya está condenado? Tampoco ellos tienen abogado. Entonces, realmente las personas que rechazan el Evangelio sencillamente quedan condenados automáticamente y ahora lo que hace el enemigo de Dios es acusar, ¿verdad?, al creyente para que éste no obtenga el reino eterno. Entonces, la característica notoria de los justos a la que se refiere Salmo 1 es que meditan en la ley de Dios o su carácter de día y de noche. En Salmo 1, que es donde leímos que los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, en el Salmo 1 dice el texto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en Salmo 1:5, ¿verdad?, el juicio que he llamado la congregación de los justos es la buena noticia que declara vencedores a los salvados que son ahora herederos del reino. Estas personas han estado meditando en el carácter de Dios, porque eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios es una réplica de su carácter. Dios se revela, ¿verdad? Revela sus características, sus atributos y sobre todo revela su amor. En el código moral de Dios, recuerden que cuando nosotros iniciamos aquí, uno de los problemas que tiene el ser humano para definirse es definir su origen, su propósito, su código moral y su destino. Entonces, en el código moral de Dios, ¿verdad? La base del código moral de Dios es su amor, es el amor. O sea, cuando Dios da los 10 mandamientos, lo que está dando es una pequeña muestra de cómo funciona el amor a Él y el amor al prójimo. Es para que tengamos una idea de cómo trabaja el amor. Entonces Dios dice, si tú me amas, pues tú no vas a tener otro Dios delante de mí, no vas a tomar mi nombre en vano, no te vas a hacer imágenes y te vas a acordar cada semana, cada sábado, de que yo soy el creador y yo soy el redentor. Entonces, la manera en la que yo voy a mostrar amor a Dios, ¿verdad? Aquí los mandamientos me enseñan que una forma de presentar, ¿verdad?, amor a Dios es cuando nosotros entonces cumplimos con esta estructura. De igual manera, la Biblia me dice, si vas a mostrar amor al prójimo, pues tú vas a honrar a tus padres, a tus, ¿verdad?, progenitores, no vas a matar a las personas, no vas a mentirles, no vas a engañarlas, no vas a robarlas, eh, no vas a adulterar el orden y no vas tampoco a codiciar las cosas de los demás. Entonces, la ley de Dios viene a ser entonces, ¿verdad?, una expresión básica de su amor, pero la ley de Dios, los 10 mandamientos exactamente, no cubren todo el espectro del amor.
Y es por eso que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y somos bautizados, Dios coloca el Espíritu Santo aquí, quien va a derramar la totalidad del amor de Dios en nosotros. Por ejemplo, la ley de Dios nos dice, mire, coja un poco de comida y lléveselo a su vecino necesitado. No lo dice. Entonces, obviamente, el Espíritu de Dios le va a tomar a usted y le va a decir, mira, a ver quién cocina bien. Escojamos aquí a Dayanet. Digamos que Dayanet cocina muy bien unos frijoles negros. Entonces ella hace unos frijoles negros y ahora va y se lo lleva a su vecino, a su vecina. Su vecina, estuve pensando en usted con estos frijoles negros que estaba preparando que me quedaron muy buenos y se los traje. Entonces ahora la vecina le dice a Janet, wow, Janet, excelente. Déjeme decirle, vecina, que yo estoy orando por usted. Y claro, obviamente ella le va a decir eso porque está orando por la vecina, claro está, ¿no? Ahora, esa expresión de amor, ¿verdad? No está en los 10 mandamientos. Pero el Espíritu de Dios viene aquí y le va a decir a Janet, Janet, es bueno que tú conectes con tu vecina, llévale, ¿verdad? Algún regalito para que tú puedas introducirte y también ora por ella y acércate a ella. Entonces, Dios coloca el Espíritu en nosotros, no solo para centrarnos en cumplir con 10 preceptos, sino para que la estructura completa del amor, ¿verdad? El creyente pueda estarla administrando bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y esto es extraordinario, por eso el Espíritu de Dios tiene un rol protagónico en nuestro accionar. Si yo llamo a mi esposa, ¿verdad? Estoy en el trabajo, le llamo, le mira, prepárate que te voy a invitar a ir a un sitiecito que te va a gustar, es espectacular, es vegetariano, mi esposa es vegetariana, entonces a las 6 de la tarde te recojo. Mi esposa en su mente va a decir, wow, mi esposo me sorprendió. Eso significa que me ama mucho. Eso no está en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos dicen, llame de sorpresa a su esposa y invítela a salir en un determinado, llévela a un sitio bonito. Pero el Espíritu de Dios viene aquí y te dice, mira, haz esto y es una forma de mostrarle amor a tu esposa. O sea que la estructura completa del amor no está necesariamente representada en los 10 mandamientos, porque estos son básicamente una síntesis de cómo funciona la mecánica del amor. Pues a veces yo hablo con mis hermanos de otras denominaciones que se plantan en rechazar el sábado, diciendo, no, que eso era para los judíos, que eso no, ya eso no es vigente para nosotros. Entonces, me doy cuenta de que muchas veces las personas, al lidiar con la ley de Dios, que de hecho es espiritual y pertenece al ámbito del espíritu, a veces las personas no logran entender que el rol de la ley de Dios es darnos solo una microvisión de cómo funciona la mecánica del amor para con Dios y para con el prójimo. Entonces, obviamente, en el juicio de Dios, ¿verdad? Eh, este, esto es lo que se va a estar juzgando. ¿Quién ha estado operando en mi vida? ¿El Espíritu de Dios o Ricardo? O Ricardo va a seguir con su agenda carnal o el Espíritu de Dios me va a estar guiando en la agenda espiritual. En Juan 3, 17 al 18 se presenta el estado de condenación de los que rechazaron el Evangelio. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, está hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que el rechazo del plan de salvación, el no creer en Cristo, coloca de manera automática al ser humano en una condición de condenación, o mejor dicho, lo deja en la condenación, porque nacemos condenados, nacemos bajo la ira de Dios. Y si ustedes vieron los temas que les compartimos, ustedes van a ver cuando el pastor Hermes Taveras dice, nacemos por naturaleza bajo la ira de Dios. Por naturaleza somos hijos de ira. O sea, yo no tengo que hacer nada para estar condenado, solo nacer. Desde que nací, ya nací bajo la ira de Dios por naturaleza.
Entonces, cuando una persona, usted le presenta el plan de salvación para sacarlo del problema de que la ira de Dios gravita sobre él y la persona decide no creer en Cristo, entonces, de forma automática, él permanece en condenación. Entonces, al rechazar la salvación, el pecador ha rechazado tanto el perdón divino como la presencia del Espíritu de Dios en su vida, y el resultado es una vida contraria a la dirección de los mandamientos de Dios, que es la norma que será utilizada en el juicio. Quiere decir que vimos que la ley de Dios entonces es, y más que los 10 mandamientos, la ley del amor va a ser la base del juicio en la vida de las personas. Entonces, la existencia del juicio de Dios está bien definida por la Biblia, y la pregunta que aún queda abierta es: ¿por qué, si somos salvos por medio de la fe en Jesús, Dios juzga nuestras obras? ¿Y por qué Dios toma la decisión a nuestro favor o en contra por medio de estas? Entonces, dar respuesta a esta pregunta es el objetivo de este estudio. ¿A qué viene Jesús a la tierra? Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que Jesús viene a la tierra a recompensar a cada uno por sus obras. Juan 5:28 al 29 dice: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense que no dice conforme a si tuvieron fe o no tuvieron fe, conforme a sus obras. Otros versos también presentan la verdad del juicio al final del tiempo, alrededor del momento de la segunda venida. Decid a los de corazón apocado, 16:35:4. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Segundo Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, de acuerdo a esos textos, Jesús vendrá por segunda vez a recompensar a cada persona según sus obras. En Juan 5:28-29, Jesús habla del juicio y lo relaciona con las acciones de cada uno de los resucitados. Ahora, si nosotros recordamos los temas anteriores, confirmamos que la base de la salvación es la fe. Tanto la justificación es por la fe, por creer, como la santificación también es por la fe, y ambas conforman la estructura básica de la salvación por la fe. Lo que estamos diciendo es que tanto la justificación como la santificación funcionan como caras de una misma moneda. O sea, ambas operan simultáneamente. Una vez yo acepto a Jesús como Salvador, ¿verdad? También acepto a Jesús como Señor para obedecerlo. Quiere decir que yo acepto el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo, y al mismo tiempo acepto el regalo del Espíritu Santo, que viene a operar en mi vida para producir su fruto en mi vida. Y hablamos muy poco de esto, mis queridos. Hablamos muy poco de la operación del Espíritu Santo. Y por lo general nosotros entendemos que los creyentes están funcionando, ¿verdad?, a su propio juicio y criterio, y teóricamente debieran funcionar bien. Por eso es que ustedes ven que uno dice: ¿y por qué este tipo que lucía muy bien, entonces ahora está en adulterio? Bueno, porque sencillamente él lucía muy bien en la iglesia, estaba acostumbrado a venir a la iglesia, había participado de la iglesia, pero en ningún momento él decidió hacer la tarea de entender cómo funciona la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos actuar por nuestra cuenta, y por eso hemos enfatizado muchas veces que el ser humano es carnal y permanece carnal, a menos que, ¿verdad?, decida rendir su voluntad a la dirección del Espíritu Santo. Cuando funcionamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces en ese momento específico somos espirituales.
Y de lo que se trata la experiencia cristiana y de lo que el Espíritu de Dios va a tratar de implementar en nuestras vidas es que nosotros entonces nos acostumbremos a ser guiados por Él. Y esto también nos lleva, ¿verdad?, a una palabra que para mí es muy clave en la experiencia cristiana, y esa palabra es la paciencia. La paciencia. Antes de usted tomar cualquier acción de la que sea paciente. Piense y consulte con el Señor el accionar que usted va a tomar. Hay una historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, que es la historia de Nehemías. Cuando el rey, ¿verdad?, le dice a Nehemías, Nehemías, yo le siento a usted como que usted está con el rostro decaído, el semblante está triste. Claro, el rey le está diciendo a su copero, no te veo en buen ánimo. El rey de una vez se pone, como decimos nosotros aquí en Dominicano, se pone como ahí medio chivo, le decimos nosotros aquí en Dominicana, ¿verdad? Se pone como, ¿será que el copero me está envenenando? ¿Algo le pasó? Déjame ver qué fue lo que sucedió. Nehemías, ¿qué es lo que pasa, no? Interesante porque el texto bíblico dice que Nehemías, antes de responderle al rey, ¿verdad? Dice, y oré al Señor. O sea que en fracciones de segundo, entre lo que el rey le pregunta a Nehemías y en lo que Nehemías le va a responder, el texto dice que Nehemías ora ahora al rey de los cielos para dar una respuesta al rey terrenal. O sea que antes de cualquier acción, ¿verdad? Viene la consulta con el Señor, decir, wow, Señor, ¿cómo le respondo aquí al rey? Y esto sería quizás una buena práctica en la vida nuestra, ¿verdad? Cuando mi esposa me hace algún comentario, antes de responderle, orar al Señor. Antes de responderle a mi hijo por cualquier situación, orar al Señor. Antes de tomar la decisión de cambio de casa, de cambio de carro, de cambio de trabajo, de cambio de lo que sea, de incluso de responder alguna cosa en la junta de iglesia, oré al Señor. O sea, ese elemento de paciencia, ¿verdad? Va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas prácticas. Cuando nos encontramos con una persona que el Señor nos puso delante, Señor, ¿por qué me pusiste a esa persona delante? Ah, te la puse delante para que tú le hables del Evangelio. O te la puse delante para que tú le digas esto y motives a la persona ahora a una acción de buscarme o de conectar conmigo. Quiere decir que el proceso de santificación es un proceso donde nosotros entendemos que necesitamos de forma continua y directa la intervención del Espíritu de Dios en todo nuestro accionar. Y no es fácil porque nosotros no queremos ser controlados. O sea, yo mismo quisiera tomar todas mis decisiones libremente. Y eso es lo que hace atractivo al pecado. El pecado lo que me plantea es, Ricardo, tranquilo, haz lo que tú quieras hacer. De hecho, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Satanás, así se llama, ¿verdad? Y tiene muchos seguidores. Y el eslogan de esta iglesia es un eslogan muy sencillo. El eslogan es, haz lo que tú quieres hacer. Un eslogan espectacular. Y muchas personas, pues, les gusta esta idea. ¿Por qué? Porque ellos entienden que en esta iglesia, pues, son libres, ¿verdad? Libres para hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces no se dan cuenta de que todo está aquí entretejido con mi naturaleza carnal y siempre que yo quiera hacer lo que yo quiero hacer, entonces yo voy a terminar cayendo en el error. Porque o el Espíritu de Dios me dirige o Ricardo me dirige y el fruto, ¿verdad?, va a estar relacionado con quien dirige. Decíamos que yo puedo elegir el amo, pero no elijo la agenda. Si yo elijo al pecado como amo, el pecado pone la agenda. Si yo elijo a Cristo como amo, Cristo pone la agenda. Entonces, esto es Evangelio 101. O sea, estamos hablando entonces de que el creyente que ha comprendido la dinámica de la salvación
sabe entonces que tanto la justificación como la santificación, ambas funcionan juntas. Entonces, la experiencia de la santificación mostrará el fruto de la vida cristiana o el accionar del creyente o el fruto de la salvación obtenida por nosotros en Cristo. Entonces, de acuerdo a la palabra, el juicio de Dios va a evaluar las obras. ¿Por qué evalúa las obras? Porque las obras definen quién es el amo que me ha estado dirigiendo en todo momento. Si es el Espíritu de Dios, pues mi accionar, ¿verdad? Será el resultado de la agenda del Espíritu de Dios en mi vida. Si es Ricardo, entonces mi accionar va a ser totalmente carnal. Entonces, en Romanos 2, 5 al 10, el apóstol Pablo tenía esto muy claro porque el apóstol Pablo establece el juicio de las obras aquí en este texto. Él dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra a todo aquel que hace lo bueno. Fíjense entonces que el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos está definiendo la estructura del juicio de Dios que se va a manifestar en función de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho. Ahora, según los textos anteriores, es importante resaltar de que el gran predicador de la salvación por la fe señala esto. El juicio de Dios será por las obras. En el mismo capítulo 2 de Romanos, los versículos 17 al 29, el apóstol Pablo resalta el rol de la ley de Dios en la experiencia cristiana. Es importante destacar aquí que tanto la redención de los justos como la condenación de los impíos son realizados el día de la ira. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces hermanos nuestros de otras denominaciones entienden que cuando las personas se mueren, se van o al cielo o se van para el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que esto va a ocurrir cuando llegue el día del juicio al final del tiempo. En los textos que leímos de Juan 5, 28 al 29, en relación con los que se encuentran en los sepulcros, tanto buenos como malos, los muertos serán resucitados el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios para recibir sea la redención o sea la condenación. Quiere decir que, de acuerdo a la palabra de Dios, los que han descansado están ahí tranquilos hasta que sean resucitados para recibir ya sea el reino eterno o ya sea la condenación eterna. No hay tal cosa como que la persona se murió y se fue para un infierno a arder o se fue para el cielo, porque todavía no ha llegado el juicio de Dios. El juicio de Dios se presenta en el futuro, entonces hacia, hacia el futuro, donde Dios ahora va a compensar a cada uno según sea su obra. Leamos de nuevo, por ejemplo, Juan 5, 28 al 29. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán, fíjense, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que los que han descansado, ya familiares, amigos, toda la humanidad que hoy descansa en los sepulcros, de acuerdo al texto, serán resucitados para ahora recibir, ¿verdad? La sentencia de juicio, ya sea en su favor, ya sea en su contra. Por ejemplo, Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjense entonces que Jesús habla del juicio al día final. Por ejemplo, Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Quiere decir que el hecho de que el juicio de Dios ocurra al final del tiempo es significativo porque aclara la idea de que los muertos no son espíritus que están siendo torturados en un infierno o que se encuentran en el cielo, sino que los muertos deben ser resucitados para recibir su paga el día de la revelación del juicio de Dios. Esto es bien importante, sobre todo para aclararle a nuestros hermanos, ¿verdad? Evangélicos, pentecostales, de otras denominaciones, que sus pastores muchas veces han estado manipulando las congregaciones, decirle, no, si usted no acepta esto, usted se va directamente al infierno a arder con los perdidos que están allá. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que el infierno todavía no ha arrancado. O sea, el castigo final no ha arrancado, porque el juicio de Dios para compensar a cada quien ocurre al final de la jornada, cuando las personas sean resucitadas, ya sea para ser condenadas o para ser redimidas. Entonces, según el apóstol Pablo, Dios pagará a cada quien conforme a sus obras, tribulación y angustia para el que hace lo malo y vida eterna para el que hace lo bueno. ¿Qué contraste entonces podemos ver entre estos textos? Entonces aquí vamos a hacer un análisis de el tema de la salvación en Efesios 2, 8 y 9, Tito 3, 5 y Romanos 3, 28, y lo vamos a comparar con Santiago 2, 24, y ustedes van a ver algo muy interesante aquí. Efesios 2, 8 al 9 es un texto muy conocido, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que de acuerdo a Efesios 2.8, nosotros somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios, no por obras para que nos gloriemos en las obras. Tito 3.5, lo vimos también, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, cuando comparamos esta estructura de versos que establecen que la salvación es por medio de la fe, sin las obras, y lo comparamos, ¿verdad? Comparamos este texto con Santiago 2.24. Santiago 2.24 dice, ustedes pues ahora pueden ver que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí tenemos una situación aparentemente contradictoria. En otras palabras, Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, y aquí Santiago 2.24 le dice, ustedes ven pues que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí tenemos una contradicción aparente. Y en este slide, ¿verdad? Del tema, entonces aquí confrontamos un poquito para que las personas comiencen a responder por qué están como contrarios los textos, qué significan cada uno de los dos, ¿no? Aunque lucen contradictorios, ambos textos expresan la misma idea. Romanos 3:28 declara que el hombre es justificado solo por gracia, sin méritos de obras. El apóstol ataca la idea de algunos creyentes que pretenden alcanzar la salvación por sus obras y no por los méritos de Cristo. Quiere decir que cuando usted lee Romanos 3:28, el apóstol Pablo está diciendo, mira, cuidado, tú no te salvas por tus obras, ¿verdad? Tú no te salvas por tus obras, tú te salvas porque, por creer en Cristo y te salvas por aceptar el regalo de la salvación. Romanos 3:28, el apóstol Pablo está tratando de que las personas entiendan de que la salvación no se alcanza por méritos personales. Sin embargo, Santiago 2, en cambio, el apóstol Santiago señala que toda persona de fe producirá naturalmente obras de justicia, no obras legalistas para ganar la salvación, sino obras de justicia que han sido reproducidas en nosotros a través de la operación del Espíritu Santo. Y estas obras testifican como cara de una misma moneda de la salvación ya obtenida en favor nuestro por Cristo. Quiere decir que las obras a las que se refiere Santiago 2 son obras de justicia, las obras a las que se refiere Romanos 3 son obras legalistas o de méritos. Ponemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, dos jóvenes están enamorados de la misma muchacha, ¿verdad? Y los dos traen un arreglo de chocolates. El joven uno quiere
regalarle estos chocolates a la chica para tener una relación con ella, ¿verdad? Puntual. Él quiere salir con la chica, eh, eh, tener una relación sexual con la chica, pero no tiene ningún interés genuino en la chica, solo se la quiere ganar para, como llamamos, ¿verdad? Un affair. El otro joven trae también el arreglo de chocolate, pero quiere, ¿verdad? Tener una relación con la chica, la ama, quiere eh, casarse con ella, quiere desarrollar una vida con la joven. Cuando usted ve las dos obras desde afuera, las dos obras son idénticas, son exactamente la misma. Los dos están trayendo el arreglo de chocolate a la joven, pero las dos tienen connotaciones distintas. O sea, hay uno que quiere ganarse a la chica con el regalito que está haciendo y hay otro que su regalo es la expresión de su amor. Y es aquí la diferencia en el enfoque de las obras. O sea, las obras que son guiadas por el Espíritu de Dios tienen como objetivo, ¿verdad? Provocar, revelar el amor de Dios que se derrama en el creyente. Las personas que quieren hacer obras que no son guiadas por el Espíritu de Dios son obras de autojustificación. Y yo tengo que saber entonces exactamente si lo que estoy haciendo en realidad es para exaltar a Ricardo o si lo que estoy haciendo realmente va a exaltar a Dios. Si exalta a Ricardo, el motivo detrás, ¿verdad? Es Ricardo que está ahora produciendo una obra para decir, wow, Ricardo, tú eres tan bueno que tú no haces lo que hace Giancarlo. O sea, tú eres mucho mejor que Giancarlo porque Giancarlo no hace lo que tú estás haciendo. Entonces ahora yo comienzo a creer que mi accionar me está poniendo por encima de Giancarlo y de todo su grupo. Entonces ahora Ricardo se convierte en el centro de las obras. Entonces la Biblia te dice, ten cuidado, dice el apóstol Pablo, porque esas obras no sirven. ¿Por qué? Porque mis actos de justicia para Dios son abominación. Ahora, por otro lado, está, ¿verdad? La obra que tú haces que tiene como propósito exaltar a Dios y pone a Dios en el centro de la cuestión. Ahora, cuando usted va a Santiago 2, 14 y 17, ¿qué plantean estos versículos que responde esa aparente contradicción? Santiago entonces ahora dice, hermanos míos, ¿de qué a ustedes se les aprovecha si alguno dice que tiene fe y no se ven las obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces ahora él declara, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Usted no puede decir a mí que usted tiene el Espíritu de Dios cuando usted está golpeando a su esposa o le está gritando al hermano de la iglesia o usted está teniendo conflicto por aquí y por allá o cuando usted se presenta más santo que el resto a tratar de vender una idea. O sea, cuidado porque tus obras no me están bien, no me están dejando ver a Cristo operando en tu vida. Entonces Santiago está diciendo, si Cristo está operando en tu vida, entonces tienen que verse las obras del Espíritu. ¿Más quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Quiere decir que el apóstol Santiago está diciendo, se van a ver obras de justicia en tu vida en el momento en que el Espíritu de Dios esté operando en tu vida. Entonces, el apóstol es enfático al señalar que la fe verdadera siempre va a producir acciones correctas guiadas por el Espíritu de Dios. Y una fe que no produzca obediencia está muerta en sí misma. Por eso cuando hablamos de la fe, los tres componentes de la fe, ¿verdad? Que son un oír la verdad, un creer la verdad y un obedecer la verdad, como es en Cristo. La obediencia es el resultado de esa fe y de esa salvación. Entonces, cuando usted va de nuevo a los textos que ya vimos, que se enfocan en que somos salvos por gracia, piensa ahora cómo añadimos un texto adicional. Y miren cómo dice ahora Efesios 2, 8, 9 cuando lo conectamos con el 10. Dice, pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora miren qué dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, somos salvos por la fe, pero esa salvación por la fe va a producir buenas obras en Cristo, ¿verdad?
porque ya estaba ya previsto por Dios que en el momento en que yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, el Espíritu de Dios viene a operar en mi vida, entonces va a funcionar entonces una cantidad de obras, y las obras, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Santiago 2:20, las obras son el resultado de mi posición en Cristo. Entonces Efesios 2:8-9 señala que si bien la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, el verso 10 declara que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Las obras serán un fruto de la salvación ya obtenida para nosotros por Cristo. Según Tito 3:5, que fue otro de los textos que leímos, lo unimos con el 8, fíjense cómo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero más adelante dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiere decir que al igual que la carta a los Efesios, en Efesios 2:8-9, Tito 3:5-8, según el concepto de que las buenas obras vendrán como resultado de la conversión. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy interesante que está en Filipenses 2:13, que dice, ¿qué tipo de obras se deben ver entonces en la vida del creyente? Ah, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Las obras producidas por nosotros deben ser el resultado de la dirección y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas obras testifican de la salvación ya obtenida en Cristo. Entonces, en el juicio, Jesús presentará las obras del Espíritu Santo como testimonio de su obra en cada uno de aquellos que han aceptado voluntariamente a Jesús como su Salvador y Redentor. Aquellos que dicen ser cristianos y conocer a Dios, pero en su accionar lo niega, en el juicio son desenmascarados, ya que sus acciones no son aprobadas. El apóstol Pablo se refirió a esos falsos cristianos en Tito 1:16. Piense que dice Tito 1:16. Estos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, mi querido, no me puede decir que el Espíritu de Dios está dirigiendo tu vida, es lo que te está diciendo. Tú no puedes decir que mi Espíritu está en ti guiándote cuando tú tienes una práctica de adulterio, una práctica de engaño, una práctica de maltratar a las personas. Entonces, no, aquí tenemos un problema. Entonces, no me digas que tú conoces a Dios, que tú eres guiado por el Espíritu de Dios, cuando tus hechos, tus acciones, en realidad no testifican nada de eso. En síntesis, ¿qué se juzga en el juicio? Entonces Jesús dice, Mateo 7:15-16 y el 20, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús ahora habla de que el fruto define obviamente la naturaleza del árbol. Y esto se lo encuentra también en la parábola del trigo y la cizaña, donde un hombre sembró trigo y ahora ve que hay cizaña, ¿verdad? La cizaña y el trigo se parecen mucho. ¿Qué hace la diferencia? El dueño del campo dice, no, espérense, no se lleven la cizaña porque se van a llevar el trigo. Déjenlo ahí porque al final del tiempo, déjenlo crecer hasta la siega y entonces al final del tiempo veremos qué cosa es trigo y qué cosa es cizaña. ¿Por qué? Por el fruto. O sea, la, la hierba ahora que trae el trigo arriba, ya sabemos que es trigo. Pero la que no trae trigo, pues entonces es cizaña. Entonces es interesante porque el apóstol Pablo también presentó algo similar en Gálatas 5:6, cuando dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, en Juan 15:5 Jesús establece, ¿verdad?, la mecánica del juicio. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, Jesús nos explica aquí de forma simple la secuencia de una vida cristiana fructífera sobre la base de la justificación, el que permanece en mí, nosotros en Cristo. Cristo nos colocó en él cuando murió por nosotros y nosotros lo hemos aceptado y nos hemos bautizado. Y Cristo en nosotros, cuando viene ahora y yo en él,
El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar fruto. Cristo en nosotros, la santificación. Quiere decir que esta combinación, nosotros en Cristo, justificación, Cristo en nosotros, santificación, tiene como resultado el fruto del Espíritu. Y ahora Jesús dice, porque si te separas de mí, tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué se juzgará en el juicio? En el juicio se va a juzgar si yo estoy en el esquema uno, justificado, guiado por el Espíritu de Dios, o yo estoy en el esquema 2, separado de Cristo. Tan sencillo. O sea, en el juicio se juzgará la forma en la que administramos el tiempo, la relación que tenemos con Cristo. Relación es tiempo. O sea, en el juicio se va a juzgar si estuvimos viviendo en el esquema uno, caminando bajo la dirección del Espíritu de Dios, o en el esquema 2, separados del Espíritu de Dios. Como usted lee Juan 15:4, nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Interesante porque en otras versiones, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Nueva traducción viviente dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Lo que nos dice entonces Juan 15:4 es que Jesús nos dice, cuando permanezcas en mí y tomes tu decisión de quedarte conmigo y permanecer conmigo, entonces, ¿verdad? Yo voy a permanecer en ti. Quiere decir, cuando tú aceptas mi dirección, me aceptas como Salvador, me aceptas como Señor, ahora yo vengo a actuar en tu vida, ¿verdad? Y el resultado es el fruto del Espíritu. Quiere decir que cuando yo tomo la decisión de permanecer en Cristo a través de la oración, les doy la palabra de la testificación, ¿verdad? Cristo viene a operar en nosotros, como vimos, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a morar en nuestras vidas. Ahora somos partícipes de la naturaleza divina y nuestro accionar va a ser, obviamente, el fruto del Espíritu. Entonces, Juan 15:4 nos señala que para verse el fruto del Espíritu, Cristo debe permanecer en nosotros. Y el prerequisito es nuestra decisión de permanecer en Él. Se me fue todo el tiempo, estamos justo en la mitad del tema, pero en esencia, eh, por medio del fruto, las obras y las acciones o el testimonio de vida, el juicio evaluará si nuestras vidas se desarrollaron o no en una comunión con el Señor Jesús. Entonces, vamos a parar aquí porque ya son las 6, no queremos pasarnos del tiempo. Pero aquí ya estamos estructurando por qué Dios va a juzgar las obras, porque las obras testifican, ¿verdad?, de mi posición en Cristo, de que no solo yo acepto, ¿verdad?, permanecer en Cristo, sino que Cristo ahora está operando en mi vida y el resultado es el fruto del Espíritu, que es el amor. ¿Y el amor está compuesto de qué? De gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere decir que en realidad el llamado de Cristo es permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y probablemente nuestro reto más grande como cristianos, ¿verdad? Es permanecer en Jesús, permanecer. Esa es mi lucha, esa es tu lucha. ¿Verdad? Pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo en el estudio de su palabra, en la oración, en testificarle a otros. Siempre que testificamos a otros, el Evangelio mismo nos va recordando la importancia de permanecer, de permanecer, de permanecer, de permanecer. Me separo, entonces necesariamente Ricardo va a tomar control y las cosas no van a salir bien de manera puntual. Eso no significa que el Espíritu de Dios ya se fue y me abandonó. No, el Espíritu de Dios va a seguir luchando porque el Espíritu de Dios sabe que yo soy carnal. Él sabe que él va a seguir en esa lucha porque yo le autoricé al Espíritu de Dios cuando me bauticé, yo quiero que tú me dirijas. El Espíritu dijo, bueno, si tú quieres que yo te dirija, ¿tú te seguro de eso? Sí. Yo me bautizo y creo en que tú debes dirigir mi vida. Entonces, ok, pues entonces vamos a asumir el reto. Entonces el Espíritu de Dios va a seguir en esa lucha. Ah, caí. Ah, bueno, pues entonces el pecado va a traer las consecuencias. Ah, bueno, entonces y el Señor no me perdona el adulterio porque ahora se me ha complicado, se me armó un lío con la familia. Sí, el Señor te perdona el adulterio. Ahora el pecado trae las consecuencias. El Señor te va a permitir también que venga toda la situación
que arrastra tu pecado para que también tú te des cuenta de la importancia de permanecer en Cristo. Entonces, obviamente, la vida cristiana va a ser esta lucha y este tira y jala de Ricardo y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ahí, ¿verdad? Disciplinándome, poniéndome a prueba, transformándome, permitiendo las dificultades, también apoyándome, dándome bendiciones. Y esa mecánica, ¿verdad? De la santificación, la Biblia lo presenta que dura toda la vida del creyente hasta que Cristo venga y este cuerpo corruptible y mortal ya sea removido para siempre y nosotros ya pasemos la página de la lucha de la vida cristiana. Amén. Mañana entonces concluimos el tema del juicio de las obras y vamos a ver también que el juicio al final es un juicio a Dios. Dios está siendo juzgado en la estructura del Evangelio. Oramos. Querido Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas la importancia de que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas. Necesitamos aprender la paciencia, a no tomar decisiones impulsivas, a consultar contigo nuestras acciones, a aprender a escuchar tu voz, a saber que lo que estamos haciendo cuenta con tu aval, con tu dirección, que podamos comprender cómo se inutiliza la vieja naturaleza y cómo podemos actuar conforme a tu voluntad y a tu dirección en nuestras vidas. Que en esta lucha por agradarte, nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de la santificación, en el conocimiento de identificar la voz de tu Santo Espíritu. Enséñanos, oh Señor, a perdonar, a actuar con amor, a que nuestras vidas reflejen de forma práctica tu amor incondicional, tu carácter, en las cosas que hacemos, desde nuestros familiares más cercanos, nuestras parejas, nuestros hijos, hasta las personas con las que nos relacionamos en el trabajo y finalmente las personas que tú nos presentas para que podamos compartir tu evangelio. Bendíceme en especial todo este equipo de líderes, oh Señor. Úngelos con tu Santo Espíritu. Que tu presencia nunca se aparte de medio nuestro y que cada día, oh Señor, nosotros podamos crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu voluntad y que podamos al final ser instrumentos de salvación en la dirección de tu Santo Espíritu. Bendice al pastor Giancarlo, al pastor Orlando, a todo este programa de la Unión Venezolana Occidental. Prospera, oh Señor, todo el esfuerzo que hacemos para que las personas puedan venir a Cristo y puedan entregar sus vidas a ti antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Danos este día en tu presencia para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.